Muy buenas tardes, muchas gracias por su participación. Y bueno, vamos a dar comienzo en esta jornada de actualización en materia concursal. La idea es que esta jornada, de alguna manera, en las tres exposiciones estén integradas. Va a empezar la doctora Cristina Hert hablando de la responsabilidad de síndicos e interventores. Con ese marco jurídico de responsabilidad, luego vamos a hablar de lo que es gestionar una empresa que está en concurso, sobre todo desde el punto de vista de la doctrina en materia de administración. Y después finalizamos con un caso práctico en donde Nelson Mas nos va a contar su experiencia en un concurso, en el caso de Molinos, Florida, de las diferentes situaciones que atravesaron y bueno, también un poco cuál es la situación actual. Así que voy a presentar entonces a la doctora Cristina Hert, abogada y escribana pública, magíster en Derecho Comercial, especialista en Derecho Comercial, cursando doctorado en Ciencias Jurídicas en la Universidad Católica de Buenos Aires, profesora adjunta de Derecho Comercial en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay, profesora asistente de Derecho Privado 4 y 5 en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, y fue profesora adjunta de Derecho Comercial en la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay en el periodo 2006-2012. Profesora asistente además de Técnica Notarial Comercial en la Facultad de Derecho de UDELAR. Vamos entonces a hacer estas tres presentaciones y después al final damos un espacio para preguntas, reflexiones o opiniones que ustedes puedan también volcarnos. Buenas tardes a todos, es un gusto enorme para mí estar hoy acá. Agradezco especialmente al contador Ferreira por la invitación. Y bueno, como decía Gabriel, vamos a arrancar dando el marco teórico, el marco fundamentalmente establecido por la Ley de Concursos, número 18.387, que es la que establece en forma específica el ámbito de responsabilidad y las hipótesis generadoras de responsabilidad de los síndicos e interventores. Esta ley se caracteriza por haber introducido un agravamiento importante en el régimen de responsabilidad de los síndicos e interventores, que proviene además de la inspiración de otros derechos, del derecho comparado, en una tendencia general a hacer esa responsabilidad más severa. Ese agravamiento se basa fundamentalmente en un objetivo, razones de política legislativa que llevaron al legislador a establecer ese marco tan intenso, y es porque se quiere que este órgano tan importante dentro del proceso concursal y que tiene a su cargo funciones tan importantes como ser la administración de la masa del concurso, la posibilidad de realizar actos importantes en cuanto a los bienes, también actos en relación al pasivo concursal, que tiene poderes tanto de organización, de administración, de decisión, que afectan a distintos intereses en juego, genere confianza, una confianza que está precisamente desvirtuada en una empresa en la cual está en situación de caos, está en situación de insolvencia, de desorganización. Entonces, a través del agravamiento lo que se busca es que ese sujeto que realiza esa función genere confianza, y es por eso que se agravó tanto la responsabilidad de los síndicos e interventores. Pero por otro lado, cuando vemos ese marco, ese conjunto de facultades, de derechos, de poderes que tienen este órgano, y vemos por otro lado la cantidad de situaciones generadoras de responsabilidad, vemos que hay, en definitiva, ese marco de responsabilidad limita esas facultades. ¿Por qué? Porque los síndicos e interventores muchas veces no actúan o no actúan de la manera que deberían haberlo hecho por temor a las situaciones de responsabilidad. Entonces, frente a estas hipótesis, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Saber, conocer, esa es la base. Conocer cuáles son las normas, cómo se deben interpretar, ver los criterios de actuación
las hipótesis generadoras de responsabilidad, cuál es el alcance de esa responsabilidad. Una vez que tenemos un conocimiento más fehaciente de la situación, el temor tiende a desaparecer. Sucede con todas las situaciones. Bueno, voy a pasar rápidamente en las cuestiones introductorias, como por ejemplo en lo que tiene que ver con el nombramiento, las condiciones subjetivas para ser síndicos e interventores. Eso es una situación muy fácil de acceder con la simple lectura de la ley. Simplemente decirles que ya desde el vamos existen normas que establecen sanciones. Por ejemplo, los síndicos e interventores, una vez que son designados, tienen un plazo muy corto para aceptar el cargo, es un plazo de 5 días a partir del cual son notificados, y no se pueden rehusar. Ya desde el vamos vemos ese marco normativo rígido que rige la actuación de ellos. No se pueden rehusar a aceptar el cargo, ¿verdad? Salvo una causa grave que va a ser evaluada por el juez con criterio restrictivo. Para saber cuáles son las situaciones generadoras de responsabilidad, lo primero que tenemos que ver es el análisis del conjunto de facultades y de obligaciones. ¿Qué es lo que pueden hacer? ¿Qué es lo que deben hacer? Porque eso es lo que va a determinar el marco generador de responsabilidad o las hipótesis generadoras de responsabilidad. Son muchas. Yo voy a hacer hincapié solamente en algunas, manteniendo un esquema. Voy a seguir un esquema y luego me voy a centrar en los conceptos generales en materia de responsabilidad. Vamos a hacer un paneo de la ley rápido para ver qué obligaciones y qué facultades tienen y qué situaciones generan responsabilidad, ya sea porque las ejerce o porque las ejerce mal o porque no lo hace, es decir, responsabilidad por acción o por omisión. Partimos de la base de que este órgano se caracteriza por ser multifuncional, ejerce muchísimas funciones, un síndico o un interventor, ¿verdad? Ejerce funciones que tienen relación con el patrimonio concursal, es decir, el conjunto de bienes y derechos. Ejerce funciones con relación al deudor, ejerce funciones con relación a los acreedores y ejerce funciones sumamente importantes con relación al proceso concursal. Es un cúmulo muy grande de facultades y de obligaciones que pesan sobre él. Por un lado tenemos las que son relativas a la actividad del deudor, a la actividad económica del deudor. Y acá ya partimos de la base de que, como ustedes bien saben, dentro de un proceso concursal se puede designar un síndico o un interventor, ¿verdad? Se va a designar un interventor según si se limitó la legitimación del deudor para disponer y obligar a la masa del concurso, y se va a designar un síndico si se desplazó al deudor de la administración y disposición de sus bienes. Las facultades del síndico van a ser obviamente mucho más intensas, ¿verdad?, que en el caso de designación de un interventor. Pero en ambos casos, las facultades y las obligaciones son numerosas. Tenemos con respecto, por ejemplo, a la administración del patrimonio concursal, un artículo interesante, importante, que es el artículo 74, que establece la obligación del interventor de tomar medidas tendientes a la conservación del patrimonio y procediendo a la rápida enajenación o la adopción de medidas de aquellos bienes que son perecederos o que son de difícil o dudosa o costosa conservación. Ya acá tenemos que tiene que ser una actuación pronta, rápida y cuidadosa. En segundo lugar, lo que tiene que ver con el acceso a la documentación del deudor. El síndico o el interventor, una vez que son designados, tienen que tratar de acceder a los libros de comercio, a los libros sociales, a todos los documentos relativos a la actividad económica del deudor. La información es un aspecto clave en un proceso concursal. Un síndico o un interventor que no sabe, por ejemplo, que hay una determinada cantidad de mercadería en un depósito y esa mercadería es perecedera, ¿verdad? Si no tiene información, o si no se preocupa por informarse, no va a poder tomar en tiempo útil las medidas necesarias para hacer, como vamos a ver ahora, un ordenado administrador. Luego podemos mencionar el artículo 75, inciso 2,
y el artículo 33, que tienen que ver con límites a la actuación del síndico y del interventor en la administración del patrimonio del deudor. Por un lado, en el artículo 75, inciso 2, se establece que para la enajenación de bienes o derechos del deudor, cuando son con un valor igual o superior al 5% de la masa, tiene que pedir autorización del juez. No puede proceder libremente a su enajenación. Y luego un artículo muy importante, a no olvidarse, el artículo 33. Es decir, los síndicos o interventores no pueden adquirir por sí ni por interpuesta persona bienes o derechos de la masa concursada. Por ningún título, ni siquiera en un remate. Esto también es importante. Después tenemos una cantidad de facultades y de obligaciones con lo que tiene que ver con las facultades procesales. El síndico o el interventor, según los casos, van a tener una cantidad de facultades procesales en distintos tipos de acciones, sean en vía judicial, jurisdiccional, en vía administrativa, en vía arbitral. En el artículo 46, inciso 3, se establece que cuando se designa un síndico, el síndico sustituye al deudor en todos los procesos jurisdiccionales, administrativos y cabe agregar también arbitrales, en el caso de que se esté tramitando un proceso arbitral, excepto los procesos de familia que no tengan un contenido patrimonial. Entonces allí va a haber una sustitución procesal. En ese marco de actuación procesal, el síndico tiene que ser muy diligente en la actuación en esos procesos, ¿verdad? No puede dejar vencer plazos procesales, por ejemplo, ya que eso sería generador de responsabilidad. También, por ejemplo, en el caso del artículo 54, cuando el deudor concursado está obligado a pagar pensiones alimenticias y existan otros obligados, el síndico debería promover una acción para que, por ejemplo, es un abuelo el que está pagando la pensión y es concursado, y hay un padre que tiene posibilidades, el síndico, en sustitución, en representación del deudor, debería promover una acción para él que pague el obligado principal, digamos. También tenemos el artículo 57, que se refiere a las hipótesis de desistimiento, transacción o allanamiento, que son actitudes procesales que puede adoptar tanto el interventor como el síndico, pero en este caso requiere autorización judicial previa. Después tenemos que el síndico o el interventor tendrían que hacer todas aquellas acciones tendientes a la recuperación de bienes, por ejemplo, acciones posesorias, acciones reivindicatorias, etc. Las acciones contra los socios deudores, codeudores solidarios, por ejemplo, cuando es una persona jurídica, una sociedad colectiva en la cual los socios responden subsidiaria, solidaria e ilimitadamente por las obligaciones sociales, el síndico debería promover las acciones contra estos sujetos. O en el caso de aportes adeudados, si es una persona jurídica la concursada y hay socios que deben aportes a la sociedad, el síndico debe promover acciones tendientes a que estos socios deudores paguen sus aportes. Es más, la ley prevé una hipótesis de caducidad legal de los plazos. Es decir, aunque el socio tenga plazo para pagar, cumplir con su obligación de aportar, en el caso de que se trate de un concurso en el cual el activo no es suficiente para satisfacer el pasivo, se produce la caducidad del plazo y el socio y la obligación de aportar deviene exigible. Después tenemos las acciones, la acción social de responsabilidad contra los administradores y directores debe ser promovida por el síndico. Las acciones revocatorias concursales previstas en los artículos 80 y siguientes son acciones muy importantes con plazos cortos, en las cuales el síndico, ¿verdad?, tiene que ser muy cuidadoso de no dejar vencer los plazos en aquellas hipótesis en las que sea procedente promover una de estas acciones. Ven ustedes hasta ahora lo que vamos viendo ya, esta catarata de facultades y a su vez de obligaciones, ¿verdad? Lo que está demostrando la necesidad de cuidado y de atención y de profesionalismo que tienen que tener quienes ejercen quienes asumen en esta función. Tienen facultades, por ejemplo, relativas a los acreedores, muy importantes, cumplen un papel fundamental, son quienes tienen a su cargo la verificación de los créditos. Todos los acreedores se van a presentar y los que van a resolver si son o no son acreedores, por qué montos, cuál es su graduación, ¿verdad?
Esto es una tarea que realiza el síndico o el interventor. Tienen que notificarle a los acreedores dentro del plazo de 15 días, a los acreedores que surjan de los documentos. Tienen que presentar la lista dentro del plazo de 30 días, una vez que venció el plazo para la verificación. Pueden verse sometidos la lista presentada, la lista de acreedores, y la graduación puede verse sometida a impugnaciones. Y aquí nos planteamos, en el caso de verificación de créditos, ¿los síndicos e interventores podrían verse sometidos a una acción de responsabilidad? Sí, ya vamos a ver que si no fueron cuidadosos en el desarrollo de su tarea y perjudicaron a un acreedor en concreto, o a la masa en general por no haber incorporado en la lista un acreedor que existe, o por no haber incorporado el monto que verdaderamente tiene ese crédito, y que eso puede en definitiva incidir en la toma de decisiones, por ejemplo en la junta de acreedores, o incidir hasta en la calificación del concurso en cuanto a si es un concurso solvente o no, pueden tener, según cuál haya sido su conducta, responsabilidad. Tienen también facultades importantísimas en materia de los contratos celebrados por el deudor antes de la declaración del concurso. Las facultades del artículo 68, rescisión y resolución de contratos con obligaciones pendientes de ejecución a cargo del deudor, tienen un plazo estricto con todos los requisitos del artículo 68, y también la rehabilitación de contratos resueltos. Esta toma de decisiones supone que el síndico o el interventor tienen que analizar todos estos contratos, informarse si esos contratos corresponden o no corresponden ser rescindidos, ser resueltos, o si es conveniente o no rehabilitar un contrato ya resuelto. Y tienen una enorme lista más de facultades y obligaciones que enumero brevemente. La asistencia a la Junta, artículo 115. Vean ustedes que el síndico o interventor que no asiste a la Junta de Acreedores sin haber justificado una justa causa para su inasistencia, va a ser sancionado con una multa de hasta el 5% del total del pasivo concursal. Esto es una sanción que no es una acción de responsabilidad por daños, porque su inasistencia a la Junta puede no haber causado daños. Es una sanción de carácter punitivo de origen legal. También en caso de liquidación, el síndico tiene muchísimas facultades. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la elaboración del pliego de condiciones de la licitación, en lo que tiene que ver con las propuestas de cómo se tiene que hacer la liquidación o la forma en que se tiene que liquidar cada uno de los bienes, en el pago a los acreedores, en la presentación de informes periódicos. Dentro de cada 6 meses tiene que presentar informes periódicos de cómo viene la liquidación. También un informe en el caso de incidente, en el incidente de calificación del concurso, va a incidir en forma importante a ver si hay elementos o no para que ese concurso pueda ser declarado culpable. Y tiene que rendir cuentas de su función. Como todo gestor de intereses y bienes ajenos, tiene que hacerlo, y tiene que hacerlo en los plazos y condiciones que prevé la ley. Artículo 38-41. Y acá también hay sanción. Vean ustedes que en caso de que no cumpla con su obligación de rendir cuentas, va a sufrir una sanción que es la inhabilitación para ejercer el cargo de síndico o interventor por un plazo que va como mínimo 5 años y máximo 20. Luego de visto este panorama así, pantallazo muy breve, me quiero detener ahora sí en conceptos más generales. Y es, ¿cómo tiene que actuar? ¿Qué es lo que exige la ley de un síndico o de un interventor? Artículo 35. Se introduce un estándar de conducta, 2 diría yo, que consiste en ser un ordenado administrador y un representante leal. Son 2 estándares, no son lo mismo. No es lo mismo ser diligente, ordenado, administrador, que leal. Es similar al artículo 83 de la Ley de Sociedades, el buen hombre de negocios y el deber de lealtad. Pero ahora vamos a diferenciar, porque si bien nos retrotrae, nos lleva a eso, por su similitud y por la característica que vincula a todos ellos, que es de ser conceptos jurídicos indeterminados.
como todo estándar o concepto jurídico indeterminado, requiere una determinación caso a caso, una subsunción, un trabajo de interpretación y de imputación de la conducta a ese estándar. Un análisis en donde se va a valorar, después de desplegada la conducta, si encuadra o no dentro del estándar o si lo ha violado. ¿Tá? Y esta tarea la tienen, que no es nada fácil, la tienen justamente los jueces, que tienen que valorar la conducta de los síndicos e interventores cuando ésta es puesta en tela de juicio. Ordenado administrador no es ni la diligencia del buen padre de familia, que era aquel estándar de ser sumamente cuidadoso y realizar solamente actos de administración, ni tampoco es la del dirigente hombre de negocios. ¿Y por qué no es la del dirigente hombre de negocios propio de los integrantes del órgano de administración de las sociedades comerciales? Porque el dirigente hombre de negocios es un hombre avesado, es un hombre que asume riesgos, porque está íncito en toda actividad comercial empresarial la asunción de riesgos. Obviamente que son riesgos cuidados, son riesgos ponderados. Pero acá el legislador, inspirándose en la norma española, incorpora un estándar distinto que supone y da prioridad al orden, al método, a la organización. Y es lógico que así sea, porque viene el síndico o el interventor a formar parte, a tomar las riendas, muchas veces en el caso de que sea síndico, o a colaborar activamente en el caso de que sea interventor junto con el deudor, en una empresa que está en situación de desorden, de caos. La insolvencia siempre genera esta situación de desorden. Y acá lo que se prioriza es eso, es el orden y es el cuidado y es el método. Pero no es el método y el cuidado por sí mismos considerados como un valor por sí mismo valioso, valga la redundancia, sino que son el medio para lograr un fin. El fin que quiere el legislador concursal es la protección del patrimonio concursal, es evitar la pérdida de valor. Es decir, eso no significa que el síndico, por ejemplo, una vez que desplaza al deudor, no realice actos propios de la actividad empresarial. Por supuesto que sí, pero no va a asumir los mismos riesgos. Él, si bien muchas veces va a tener que tomar decisiones que son propiamente empresariales, la ley no le exige que sea un empresario. La ley no le exige el conocimiento técnico ni la toma de decisiones igual a un empresario. Es un estándar distinto que supone más cuidado, más cautela, más precaución. Ahora bien, como yo les decía recién, muchas veces tiene que tomar decisiones empresariales cuando, por ejemplo, la empresa está en marcha, la empresa está en funcionamiento y se siguen realizando negocios. En ese caso, la propia ley previó la situación. Dice, en los casos en que sea necesario, cuando se trata de aspectos o de toma de decisiones que él no tiene conocimiento, que no forman parte de su conocimiento, él puede acceder ya sea al personal técnico de la propia empresa o a auxiliares técnicos, ¿verdad? A los cuales no siempre se puede acudir. ¿Por qué? Porque muchas veces no hay dinero. Entonces, aquí es donde debe prevalecer el criterio de razonabilidad al juzgar la conducta de un síndico o de un interventor. No significa que tenga que tomar decisiones a ojos cerrados, tiene que informarse, tiene que ser cuidadoso, tiene que proteger el patrimonio concursal, pero también tiene que seguir realizando negocios en el caso de que la empresa siga en funcionamiento. Por ejemplo, pensemos una importación que está viniendo, hay que tomar decisiones, hay que pagar los despachos, ¿qué hacemos? ¿Celebramos o no celebramos el contrato? ¿Nos presentamos o no a la licitación? ¿Seguimos adelante con la licitación a la que nos habíamos presentado? ¿Nos presentamos al llamado? Bueno, como podemos ver, la situación no es fácil, ¿verdad? Sin embargo, el legislador ha querido con este estándar dejar el elemento, ese concepto jurídico indeterminado, para que, analizadas las circunstancias del caso concreto, se tenga en cuenta que es una obligación de medios, además, no es una obligación de resultado,
si fue cuidadoso, si se asesoró con el personal técnico de la empresa o si se trataba de un conocimiento demasiado experto, pidió el auxilio al juez, la autorización al juez para designar auxiliares técnicos, en ese caso se va a concluir que su actuación fue de acuerdo a un ordenado administrador. Segundo aspecto del estándar exigible a los síndicos e interventores: ser un representante leal, ¿verdad? Esto tiene que ver y es derivado directamente del principio general de la buena fe. Tiene que ver con la obligación de lealtad, con la obligación de fidelidad. Ahora bien, ¿ante quién se tiene que ser leal? ¿El síndico o el interventor? ¿Frente a quién debe ser leal? Aquí, si analizamos la doctrina nacional, vemos que en algunos casos se ha interpretado que en virtud de ciertas disposiciones de la ley, como por ejemplo el artículo 55, que dice que el síndico o el interventor va a ser representante de todos los acreedores, o el artículo 75, que dice que se tiene que administrar la masa activa del concurso para lograr la satisfacción de los acreedores, se ha querido señalar, o se ha interpretado en base a estas normas, que la lealtad es hacia los acreedores. Sin embargo, yo creo que se admite otra interpretación de este estándar del artículo 35. ¿Por qué? Porque el síndico o el interventor no solamente en su actuación van a defender o van a procurar la satisfacción de los intereses de los acreedores. Es más, hay situaciones en las que precisamente sus decisiones pueden ser contrarias al acreedor. Por ejemplo, en el caso de la verificación de crédito, en el cual no le reconozca un crédito, no le reconozca todo el monto que un determinado acreedor invocó, ¿verdad? Yo creo que el concepto general que establece el artículo 35 es un concepto mucho más amplio, que está directamente vinculado con el tipo de facultad o del tipo de actos que realice, según el caso, el interventor o el síndico. El síndico a veces realiza actos o tiene funciones atribuidas por la ley en la cual tiene que proteger a toda la masa de concurso. En otros casos tiene que actuar en forma leal al propio deudor, por ejemplo, en situaciones en las cuales actúa como representante del deudor, hasta incluso en determinados procesos. En otros casos, sí actúa como representante de los acreedores. Por ejemplo, en el caso del artículo 120, cuando actúa como representante de los pequeños acreedores en la junta de acreedores. Cuando va a votar, tiene que actuar como representante leal frente a esos acreedores. Entonces, creo que la interpretación no es señalar que es representante debe ser leal solamente frente a los acreedores, sino que el concepto es el interés concursal, y según la función o la tarea que la ley le haya atribuido, ver cuál es el interés jurídicamente protegido en ese caso. Y la lealtad tiene que ser a ese interés protegido en ese caso concreto. Desleal significa actuar de manera contraria a esos intereses. O sea, cuando el síndico o el interventor en el desempeño de sus actos favorecen intereses extraconcursales o distintos al interés de ese sector al que de acuerdo a esa función la ley le atribuyó, estaría actuando en forma desleal. Hay casos donde pueden ser muy claros y hay otros que no. Les doy un ejemplo clarísimo. Si el síndico o el interventor toman conocimientos empresariales en virtud de su cargo y transfieren esa información a un competidor generando daños, es claro que han actuado en forma desleal a todo el interés del concurso, ¿verdad? Pero, como les decía, no siempre las situaciones son tan fáciles. Creo que el elemento clave es identificar la conducta, identificar en ese acto realizado el interés jurídico protegido y ver si la actuación fue o no leal o desleal. Este concepto de representante leal es un principio general del derecho. Cada vez que uno actúa representando intereses ajenos, no puede dañar con su conducta esos intereses, ¿verdad? Ya sea para obtener un provecho propio o para otro.
Y ahora sí viene la responsabilidad, es decir, ¿qué es lo que dice la ley en materia de acciones de responsabilidad contra los síndicos e interventores? Está consagrado en el artículo 35 y les transcribí el artículo porque vamos a ver que hay determinados aspectos de esta disposición que vale la pena analizar. Dice, el síndico, el interventor y los auxiliares responderán frente al deudor y a los acreedores de los daños y perjuicios causados a la masa del concurso por los actos y omisiones contrarios a la ley o por los realizados sin la debida diligencia. ¿Cuáles son los hechos ilícitos que prevé este artículo 35 como generadores de responsabilidad? Primero, acciones y omisiones contrarios a la ley. La expresión ley utilizada en esta disposición es una expresión amplia. Comprende cualquier acto violatorio no solo de la ley concursal, sino de cualquier ley. ¿Verdad? No nos quedamos solo en el mundo de la ley concursal. Esto ha generado, el tema del incumplimiento a la ley, ha generado en doctrina la discusión de si es una responsabilidad objetiva o subjetiva, es decir, si basta la violación de la ley para que se genere responsabilidad del síndico o interventor o si se requiere la culpa. La posición predominante ha sido siempre la de que es una responsabilidad subjetiva, se requiere culpa, y tenemos la posición del profesor Ripe, que es el que ha defendido nuestro derecho de que se trata de una hipótesis de responsabilidad objetiva. El segundo hecho ilícito previsto en el artículo 35 son actos y omisiones realizados sin la debida diligencia, que es lo que veíamos recién, la del ordenado administrador. No está previsto en este artículo 35 la violación del deber de lealtad. Eso no significa que no genere responsabilidad si la obligación del deber de lealtad genera daños, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aunque no lo diga, está íncito, porque tenemos un artículo que lo obliga a actuar con lealtad y porque además sería un acto violatorio de la ley. Entraría dentro de los actos u omisiones contrarios a la ley. Esta acción de responsabilidad prescribe a los 2 años a contar del cese del síndico o administrador. Es una prescripción muy corta, ¿verdad? La ley no quiso dejar a los síndicos o interventores con la incertidumbre o con la posibilidad de que sean sometidos a una acción de responsabilidad en un periodo largo. El proceso es un proceso ordinario y el juez competente es el juez del concurso. Ahora bien, ¿qué tipo de responsabilidad es? Este es otro punto que me pareció bien interesante de analizar y comentar con ustedes. Ven que este artículo, vuelvo a transcribir un pedazo del artículo, nos dice que la responsabilidad es frente al deudor, dice, responderán frente al deudor y a los acreedores de los daños y perjuicios causados a la masa del concurso. ¿Qué significa con esto? Que no se trata de una acción individual de responsabilidad. Es decir, si bien se ha legitimado al deudor y a los acreedores para promover esta acción, es similar, en mi opinión, a la acción social de responsabilidad, ¿se acuerdan del artículo 391 de la ley 16.060? ¿Por qué? Porque esta acción tiene por objetivo que el síndico o el interventor indemnicen los daños y perjuicios no causados en el patrimonio personal del deudor o de los acreedores, sino de la masa del concurso. Obviamente que el deudor y los acreedores se van a ver beneficiados indirectamente, porque la indemnización cuando entra a la masa del concurso a ellos los beneficia, pero no es lo mismo que decir que esta es una acción individual. Lo que nos puede llevar a confusión es que el artículo dice responderán frente al deudor y a los acreedores. Pero en mi opinión, cuando se está diciendo frente al deudor y a los acreedores, a lo que está haciendo referencia esta norma es a quienes están legitimados activamente para promover la acción. Ahora, dicho esto, nos viene la duda. Y bueno, ¿y qué pasa si algún acreedor se ha visto dañado en su patrimonio personal? ¿Puede promover una acción individual de responsabilidad? Este artículo 35 de nuestra ley está inspirado en la ley española de concursos, la número 22 del 2003. El artículo 36 de la ley española
además de establecer esta acción que favorece a la masa del concurso, en el inciso sexto de esta ley, en el numeral sexto, dice: esta acción es sin perjuicio de la acción individual de responsabilidad para tendiente a obtener la indemnización del daño sufrido por los acreedores, el deudor y los terceros en su patrimonio personal. Entonces, en una primera interpretación, además, la ley española prevé la solidaridad de la responsabilidad, en el caso de la otra acción, la que busca indemnizar a la masa del concurso, la solidaridad entre el síndico o el interventor y los auxiliares. Nuestra ley tampoco dice nada. Entonces, en una primera interpretación podríamos decir, bueno, pero si nuestra ley se inspiró en la ley española, y la ley española lo prevé expresamente y la nuestra no lo prevé expresamente, entonces es que nuestra ley no quiso incorporar la acción individual de responsabilidad. No la incorporó la ley de concursos. Ahora bien, nada impide que se promueva una acción individual de responsabilidad, no por aplicación de las normas concursales, sino por aplicación de los principios generales, las normas del derecho común, por ejemplo, el 1319 del Código Civil. Y vean ustedes que incluso es más beneficioso en lo que tiene que ver con el plazo de prescripción. Entonces, allí, los legitimados activos para promover la acción que beneficia a toda la masa son el deudor y los acreedores concursales. Y a su vez, si lo promueve un acreedor, va a tener el estímulo de que se le van a pagar los gastos. Dice la ley, si promueve en beneficio de toda la masa, se le van a pagar los gastos del proceso, si sale ganancioso, ¿verdad? Se obtiene una indemnización, y a su vez va a tener preferencia, un privilegio en el cobro del 50% de su crédito que no hubiera sido satisfecho en el concurso. Si es una acción individual de responsabilidad, la puede promover al amparo del derecho común, en mi opinión, tanto cualquier acreedor como un tercero. Tenemos entonces, y ya para terminar, ¿cuáles son los tipos de responsabilidad que pueden tener los síndicos e interventores? Pueden verse sometidos a una acción de responsabilidad civil por daños, pueden ser separados del de ese cargo concreto que están desempeñando en ese concurso específico, pueden ser inhabilitados para ejercer el cargo por un periodo entre 5 a 10 años, pueden verse sometidos a sanciones pecuniarias, multas, por ejemplo lo que vimos del artículo 115, pueden tener responsabilidad tributaria, que la prevé el artículo 254, que es mucho más leve que en materia de administradores de sociedades comerciales, y solo está prevista por dolo, a título de dolo, y finalmente pueden verse sometidos a un tema de responsabilidad penal. Bueno, muchas gracias por la atención. Bueno, y continuando entonces con la jornada de hoy, a continuación el contador Gabriel Ferreira va a exponer sobre gestión de empresas concursadas. El contador es contador público, máster en dirección de empresas con énfasis en finanzas en la Universidad Católica del Uruguay. Es responsable de la Cátedra de Procedimientos Concursales y Actuaciones Periciales en la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del Uruguay. Es miembro de la Comisión Técnica de Peritaje Contable de la Asociación Interamericana de Contabilidad. Es presidente de la Comisión Técnica sobre Actuación del Profesional en Ciencias Económicas en el ámbito judicial del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay. Es integrante del Consejo Directivo del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay. Es director contable del Departamento Concursal de la Asociación Uruguaya de Peritos. Bueno, después de esta disertación me preguntarán qué me hago dedicando a este tipo de cosas, ¿no? Como síndico o interventor,
vamos a tener que repensar un poquito. No, pero realmente es una actividad fascinante, independientemente que sabemos que la responsabilidad es mucha y que estamos ante una situación de crisis. Entonces la idea ahora es, con ese marco jurídico, con esa responsabilidad que tenemos, pasar a la etapa de la gestión. ¿Cómo hacemos en esta organización en crisis para seguir adelante cuando eso es posible? Entonces lo primero sería identificar cuáles son los factores que pueden llevar a una organización a estar en un estado de insolvencia. ¿Qué es lo que lleva a una empresa a la crisis? Y ahí podemos identificar factores externos y factores internos. Factores externos son factores exógenos totalmente a la organización, imprevisibles, y que en general cuando ocurren poca cosa se puede hacer. Por poner un ejemplo, cuando ocurrió en México el caso de la gripe porcina por el año 2009, eso fue devastador para la industria turística mexicana, porque fue a quienes le afectó brutalmente esa enfermedad. Entonces, quienes se dedicaban a la gestión en materia turística, poco podían hacer para resolver esa situación, y ahí en ese caso hubieron empresas que desaparecieron producto de un factor 100% externo, imprevisible, y en el cual no había mucho margen de acción. Ahora, en general, cuando se dan las crisis empresariales y cuando se llega a la insolvencia, los factores que la provocan no son externos, o puede tener algún componente externo, pero mayoritariamente se ven factores internos que provocan esa crisis empresarial. Voy a traer acá a colación un trabajo de dos autores, Carroll y Muy, que hicieron un estudio para 750 empresas en Estados Unidos de los fracasos más rutilantes de la economía estadounidense entre 1981 y el 2005. Se podrá decir que hay mucha asimetría entre la economía estadounidense y la uruguaya, y es verdad, estamos hablando de la primera economía a nivel mundial, pero también lo que tienen ellos es que tienen mucho volumen de información estadística y estudios, y vamos a ver que hay algunos conceptos que acá se manejan que nos van a servir y que podemos aplicar y que no son ajenos a nuestra realidad. Entonces, teniendo esa salvedad que se trata de un estudio en una economía totalmente diferente a la uruguaya, creo que algunos de los elementos que acá se vieron de factores internos que llevaron a ese fracaso empresarial nos pueden ser de utilidad. Los autores sobre todo lo que vieron era que mucho más allá de una defectuosa ejecución de una estrategia empresarial, lo que veían era un error en el diseño de la estrategia. Que un error en el diseño de la estrategia empresarial era lo que llevaba a las organizaciones a ese tipo de fracasos. Y en esos 750 casos se identificaron o pudieron resumir estos 7 factores. Por un lado, el espejismo de la sinergia. En general se dice que la suma de las partes es superior a las partes, ¿no? Que el todo es superior a la suma de las partes. Bueno, eso es relativo, no siempre se puede dar así. En general eso sucede, pero muchas veces el sumar las partes en lugar de crear mayor valor puede destruir valor. Sobre todo si no se tuvo en cuenta un choque de culturas entre las organizaciones que se trató de integrar con la sinergia, si no se tuvieron en cuenta las destrezas y los diferentes sistemas. También hacer una ingeniería financiera defectuosa, el prever que con una inversión iba a mejorar la rentabilidad de la empresa, y luego esa inversión, por un lado, es más costosa de lo que se había planificado, lleva mucho más tiempo de lo que también se había planeado, o sea que algo que me iba a llevar un proyecto, una inversión, construir una planta en un año, termina siendo 2 o 3, y es el doble de dinero. Y encima después no obtengo el rendimiento que yo había pronosticado con esa mayor inversión. Entonces por todos lados tengo un mayor costo, quizás hubo que recurrir a endeudamiento, pagar un mayor servicio de deuda y no veo una mejora en la rentabilidad. Yo creo que acá a todos se nos pueden venir más de un ejemplo de situaciones aplicables a Uruguay en que hayan pasado este tipo de situaciones. Mantener obstinadamente un rumbo. El empresario se enamora de sus decisiones del pasado y le cuesta ver las señales que indican que eso que él vio no le está saliendo y que en realidad las señales son contrarias.
Y cuando se da cuenta de eso, quizás ya es tarde y no se puede encaminar y no se pueden tomar situaciones o correctivos para encabezar eso. Adyacencias falsas, otro de los factores internos que ellos ven que han desembocado en crisis empresariales. ¿Qué quiere decir? Una empresa es buena en determinado negocio y piensa que incorporando otra línea de negocios a lo que hace, con eso va a maximizar también su utilidad. A veces lo que pasa es que uno es bueno en una cosa, cuando incorpora otra no es tan bueno en esa otra y termina perjudicando la línea en la que era bueno. Entonces también en eso puede desembocar y la percepción del cliente es diferente en un fracaso. Apostar a la tecnología incorrecta. Todos sabemos en el mundo que estamos, globalizado y en donde la tecnología va cambiando día a día y todos tenemos que estar actualizados. Tal es así que hasta se dice que hay empleos que van a desaparecer en los próximos 10 años, que hay carreras que están en peligro de extinción. Mi carrera, la de contador público, se menciona también, que por la tecnología es una de las que está en mayor peligro de desaparición. Entonces tenemos que incorporarnos y sumarnos a las tecnologías. Pero puedo cometer un error grande si apuesto por una tecnología incorrecta. En lugar de solucionar, me puedo estar metiendo en un problema mayor. Consolidaciones apresuradas también. O sea, incorporar activos por consolidar, por crecer, pero no se toma en cuenta que cuando me incorporo activos muchas veces me incorporo los problemas también. Y que esos problemas que incorporo me pueden hacer fracasar el negocio original. Acaparar empresas de cualquier manera. Con tal de crecer, incrementar el poder de compra, tener mayor reconocimiento de marca, bajar el costo del capital y que después eso no se vea un efecto en la rentabilidad final. Entonces, digamos, esos fueron los factores internos que ellos visualizaron y yo creo que nosotros lo podemos enfocar y nos puede ser de utilidad para analizar situaciones de crisis también en Uruguay. Ahora, ya instalados en la crisis, decretada la insolvencia a nivel judicial, tenemos una empresa en concurso, la tenemos que administrar. ¿Cuáles son los problemas que nos vamos a afrontar para administrar esa organización insolvente? Sobre todo me voy a enfocar, por lo que dijo la doctora recién, en la tarea como síndico y no tanto en la de interventor. ¿Por qué? Porque en la de interventor, como fundamentalmente lo que me dice la ley, es que como interventor quedo fuera del giro ordinario de los negocios, simplemente lo que tengo que hacer es controlarlo, de alguna manera la gestión queda de parte del deudor, con el control del interventor. Ahora, no queda dudas que cuando la tarea la designación es como síndico, ahí sí, la responsabilidad de la gestión y de la administración de la organización queda a cargo del síndico. Entonces, a partir de ahora ese va a ser un poco el foco de lo que vamos a ver en la función del auxiliar de justicia como síndico. Uno de los principales problemas que afrontamos cuando nos encontramos en una organización concursada es el financiamiento. Toda empresa necesita para funcionar o se maneja con capital propio y recursos de terceros. Eso es, le diría que el 100% del mercado, en mayor o menor medida, trabaja con fondos propios y con financiamiento. Ya sea con financiamiento de instituciones financieras, en el mercado informal, anticipo de clientes, adelanto con proveedores, de alguna manera se obtiene un financiamiento. ¿Qué pasa? Que decretado el concurso, ese financiamiento se corta. Nadie está dispuesto a financiar a un insolvente, y con razón. Digamos, todos pasan rayas en su cuenta y dicen, bueno, perdí hasta acá, pero ni un peso más. Entonces acá se hace complicado, porque la empresa, si lo que se pretende es seguir funcionando, se necesita ser creativo y de alguna manera ver formas de poder financiar la actividad futura. En este caso, intentar tener buena relación, lo vamos a ver más adelante, con los proveedores, y se puede conseguir mercadería en consignación. De repente, si no está gastada esa línea, hacer sesiones de crédito, endosos de cheques diferidos. De alguna manera, en ese caso hay que ver la manera de seguir funcionando, financiarse y con quien estoy contratando darle la tranquilidad de que lo que está dentro del concurso se verá, pero hacia adelante no va a tener un mayor perjuicio. Otro aspecto clave que vemos es el de los recursos humanos. Si la empresa es viable, si la unidad productiva, la idea es seguir, es imprescindible seguir con la gente que está trabajando.
O sea, tienen que, como se conoce, ponerse la camiseta y seguir adelante. Pero el tema es que, claro, en un proceso concursal, donde en principio, sobre todo al inicio, es toda incertidumbre, tenemos la frustración de la gente que no sabe si va a continuar con su trabajo, qué es lo que va a pasar, si la organización va a desaparecer, falta de motivación, de repente los problemas de productividad se acentúan, tenemos problemas de ausentismo que también se van acentuando, los recursos que de repente tengo en la organización, que son los más capacitados, que son los que me pueden ayudar para salir adelante, empiezan a mirar ofertas de trabajo porque ven el panorama que no está bien y dicen, bueno, voy a tratar de conseguir trabajo en otro lado. Entonces, el insumo principal que preciso en la empresa para salir adelante, que es la gente que conoce y en la que preciso que sea un aliado, nos encontramos en esa situación. Después vamos a ver cómo podemos actuar en ese sentido para motivar a los recursos humanos a hacerlos parte, no del problema, sino de la solución. Y en eso, bueno, habrá que ver en qué situación estamos, porque no es lo mismo una empresa con un equipo gerencial y con todos los puestos cubiertos, que de repente una pequeña empresa, que son 5 personas, o sea que también en eso tenemos que tener la cintura de adaptar nuestra accionar al tipo de organización concursada en la que nos encontremos. Los proveedores estarían dentro del financiamiento, pero me parece que merece un tratamiento especial el de los proveedores, porque forman parte de la cadena de valor de la empresa. Y en general quedan muy molestos cuando la empresa se presenta a concurso, ¿no? Le dicen al deudor, ¿por qué no me pagaste a mí? Eso es en general, es decir, no le hubieras pagado al resto, pero conmigo no, que nos conocemos hace años, que siempre me porté bien contigo, que lo que me pediste yo te lo di. Pero bueno, en ese caso lo que se entiende es que si le hubiera pagado a todos los que se portaron bien, no estaría en esa situación de concurso, o sea que esa parte era imposible. Entonces hay como un duelo al principio, que al proveedor le cuesta asumir y dice, bueno, si no me pagas todo, no te sigo dando. Cosa que es imposible porque lo marca la ley. Entonces tenemos ahí unos primeros tiempos de rispidez. Hasta que el proveedor entra en razón y que ve que la mejor forma de cobrarse es ayudar a que la empresa siga funcionando y después le da una propuesta de convenio con el pago. También depende del tipo de proveedores, porque tenemos en algunos casos algún mercado monopólico, como en el caso del azúcar. Si yo tengo que comprar azúcar al por mayor, no tengo más de 2 proveedores. Entonces, si me cierran la canilla, se me puede complicar. En este caso vamos a ver que también la negociación y el entendimiento es fundamental para este tipo de situaciones. Pero de alguna manera preciso que el proveedor me siga abasteciendo para poder seguir funcionando y también encontrar una manera de que él no se siga perjudicando, que el crédito que quedó dentro del concurso no se siga agravando y que de ahí en adelante pueda seguir trabajando. Como último aspecto que tengo que considerar es el mercado de la comercialización de productos y o prestación de servicios, a donde yo vendo o la organización vende lo que produce o los servicios que da. Tengo que conocer en el mercado en que me encuentro y como en esto creo que es de las cosas más difíciles que tenemos en la tarea como síndicos, es el tiempo. Yo rápidamente tengo que intentar meterme en el giro de la empresa, en entenderlo, detectar el problema y ver cuáles podrían ser las soluciones. Obviamente que uno también en eso se equivoca, ¿no? Hay riesgo empresarial, hay gestión y no existe aquel que acierta todas las decisiones, pero de alguna manera encarar el problema de forma profesional para intentar, en el caso de cuando se visualiza que la unidad productiva es viable, seguir adelante. Entonces lo principal es saber en qué mercado me encuentro. Estoy en un mercado, o sea, mis clientes o los integrantes de la organización es en un mercado de consumidores, de venta al público. Ahí en general tengo poco para hacer, porque como está muy atomizado y disperso la clientela, el tema de la negociación no sirve. Y quizás si suba el precio porque la empresa lo necesita, lo que haga es que baje la demanda. Entonces, igual de todas formas no puedo seguir produciendo o vendiendo agravando la insolvencia. Hay que buscar el equilibrio en definir el precio que sea lo suficientemente alto para generar rentabilidad y lo suficientemente bajo para generar demanda. Ahí está el desafío. Pero puedo estar también en un mercado de negocios, es decir, alguien que me tiene incorporado en su cadena de valor. El producto que yo elaboro, alguien lo usa como insumo para su producto final. Entonces quizás ahí sí tenga posibilidades de negociación, sobre todo si el cliente ve con peligro de que yo desaparezca, desde el punto de vista de la organización concursada.
porque hay pocos en el mercado, de repente somos dos, dice, bueno, si este desaparece voy a quedar con uno que después me va a trasladar a precios todo lo que él quiera. Entonces voy a tratar de apoyarte, de pagarte de otra manera. De repente, si yo te pagaba crédito 60 días, bueno, te daré cheques para que con esos cheques los puedas pasar, o hagamos una baja en el precio y pagar contado. Entonces, de alguna manera, capaz que en este mercado de negocios tengo otras posibilidades de negociar y de planificar la ingeniería financiera de otra manera. Lo mismo con el mercado de distribuidores, o sea, aquel que compra para revender. Si estamos ante un mercado del sector público, ahí en general no tengo mucho para hacer, porque ya las bases, si el cliente es el Estado, Poder Ejecutivo, gobierno descentralizado, intendencia, lo que fuera, en general se hace a través de licitaciones, en donde ya las condiciones vienen dadas y se compra el menor precio. Entonces ahí por ese lado tengo poco margen. Lo que sí es la parte positiva de esto, y en un caso nos pasó con una empresa que se dedicaba a licitar en materia informática, es que como el Estado paga, en general es fácil ceder ese crédito. Entonces ahí sí buscar soluciones con proveedores haciendo sesiones de ese tipo de créditos. Perdón, esta definición de estos 5 tipos de mercados lo encuentran en un libro de Kotler y Armstrong. Dijimos entonces aspectos que pueden desencadenar en una crisis, externos como internos. Dijimos las dificultades que afronta el síndico al momento de gestionar. Entonces, ¿cuáles son los roles que voy a cumplir como síndico para intentar superar esos obstáculos? Y acá me voy a basar en una clasificación que hizo Henry Mintzberg, que en realidad son los roles del administrador. Él identificó determinados roles en un administrador, porque lo que tenemos que ver es que en esto no hay mucha bibliografía para empresas en crisis, y empresas concursadas menos. Entonces, de alguna manera, lo que he intentado es adaptar la bibliografía para empresas en marcha y ver cómo lo podemos aplicar a una empresa en crisis. Entonces, él identificó 3 roles que desempeñan habitualmente los administradores. Lo que intenté hacer con este trabajo, con esta presentación, es interpretar cuáles de esos roles debería cumplir el síndico. Por ejemplo, dentro de los interpersonales, además, los divide en 3 roles: representante, líder y enlace. Representante es más bien un rol de representación de la organización de tipo social, asistir a eventos, representarlo, etc. Yo entiendo que en este caso el síndico no juega ningún rol. Evidentemente que las relaciones hay que hacer, pero la parte esa social entiendo que no corresponde, así que este es un rol que está bien que la cumpla un administrador, pero que no aplicaría para el síndico. De líder sí, el de motivar a las personas, sobre todo por lo que dijimos de los recursos humanos, que los preciso en esta situación adversa. Por eso le vamos a dar un capítulo más adelante especial al liderazgo. Así que hago una pausa por acá. De enlace, lo que se conoce como el networking, el tener redes de contacto que de alguna manera me ayuden a solucionar situaciones. El tener, luego de unos años, ejercicio en materia concursal, hace que de alguna forma los proveedores se van repitiendo, las interrelaciones con el Ministerio de Trabajo, con las instituciones financieras. Entonces, si se pudo establecer una confianza, eso se traslada a otros concursos. Ese rol de enlace me parece también fundamental en el síndico, hacer jugar los antecedentes y las conexiones que se tuvo. De alguna manera hace que no me tengan que conocer, ya saben cómo se actúa, y bueno, si inspiró confianza y el resultado fue bueno en otros casos, seguramente se traslade y me abran esa carta en el presente, para la que estoy viendo. Roles informativos que tiene que desempeñar también el síndico. Vigilante de la información. Tengo que saber detectar la información que me está llegando, que es veraz, que me va a ser útil de lo que no es así y que me puede inducir a engaño, la cáscara de banana, como se dice, ¿no? Entonces tengo que saber distinguir cuál es esa información del mundo que tenemos de información que me va a ser de utilidad. Difusor, es a la interna de la organización. ¿Qué información le voy a transmitir? Es importantísimo que a la interna de la organización estén informados de las cosas que suceden, porque en esto también el rumor, el radio pasillo, es sumamente perjudicial y empiezan a circular rumores de cualquier tipo, que la empresa cierra, que no nos van a pagar, que... Entonces, puede ser que esa sea la realidad, pero lo que hay que intentar mantener siempre es un canal claro de comunicación con la gente, hacer reuniones,
A veces se tienen que hacer multitudinarias, con 100, con 200, con lo que fuera, pero que en la interna estén comunicados de las cosas que están pasando, que tengan información de primera mano. De vocero es la información hacia el exterior de la organización, y acá fundamentalmente pongo en primer plano al juez y a los acreedores. O sea, yo como síndico tenemos informes que están establecidos por la ley que tenemos que cumplir, pero a su vez también mantener informado de otras situaciones que de repente se salen de lo que establece la ley 18.387. Entonces, como vocero, y también voy a tener que estar, además de comunicarle la situación principalmente al juez, luego a los acreedores, pero también hablar con los proveedores, con los clientes, porque ellos también tienen que planificarse. Entonces, como le dijimos, como yo quiero mantener esa carta de crédito para el futuro concurso, es importante que esa información y ser confiable y transmitir las cosas como van pasando. Roles decisorios. El primero que establece acá Mintzberg para el rol del administrador es el de emprendedor. Pero acá, como recién lo dijimos, la pauta, el parámetro de conducta que da nuestra legislación al síndico es el de representante leal y ordenado administrador. Entonces acá uno está de paso, ya sea porque la empresa hace un convenio y continúa con las autoridades naturales, o porque se liquida, pero en algún momento la función como síndico va a terminar. Entonces no es mi función el descubrir nuevos negocios, ni tener una medalla en mérito empresarial, sino que básicamente el objetivo es mantener el patrimonio como está, si se puede mejorarlo bien, pero lo importante es no perjudicarlo, que ese patrimonio no se vea reducido. Entonces le diría que ese rol de emprendedor de los que habla Mintzberg, está bien que se aplique un administrador, pero no se debería aplicar, o no es un rol que deba cumplir un síndico. Manejador de dificultades, sí, permanentemente. En estas situaciones las dificultades salen desde el lugar menos esperado, y en eso uno tendrá que tener la capacidad para resolverlas. Asignador de recursos, sí, porque uno va a manejar recursos humanos, recursos financieros, recursos materiales, sabiendo además que después hay que rendir cuentas de esos recursos que se manejan. Pero eso es una tarea que el síndico tiene que cumplir permanentemente. Y la otra es negociador. Permanentemente estamos negociando, negociamos en nuestra vida, todo el tiempo, negociamos en casa, en el trabajo, mucho más en un proceso concursal. Permanentemente estamos en proceso de negociación. Lo dejo para más adelante, pero creo que nosotros, como quienes actuamos en esta faceta, tenemos que aprender y capacitarnos en materia de negociación, porque hay formas profesionales de negociar y no solamente estar talenteando lo que a mí me parece que negociación está bien. Y nos vamos a enfrentar con personas que aprenden a negociar. Entonces vamos a relacionarnos con negociadores profesionales o que tienen estudio. Entonces debería intentar capacitarme además por ese lado. Algo fundamental cuando hablamos de los recursos humanos, de motivar a las personas y sacarlo mejor, la herramienta ideal para esos casos, y que nos ha dado muchas satisfacciones y resultados, es el trabajar en equipo. El construir equipos eficaces para determinadas tareas muchas veces hace la diferencia en el resultado final de la labor. Robin y Judge establecen 4 características para el trabajo en equipo que hay que tener en consideración. Primero que nada, el contexto. ¿Tengo los recursos adecuados para el trabajo en equipo que quiero implementar? Porque tampoco tengo la posibilidad de salir a captar recursos afuera, ¿no? Entonces tengo que analizar si con los recursos humanos que tengo dentro realmente puedo armar los equipos que preciso para lo que quiero llevar adelante. Establecer un clima de confianza, fundamental. En todo en esto es fundamental el clima de confianza. Y hacer una evaluación del desempeño del equipo, de los objetivos que se trazó el equipo y personales. Los autores en este caso establecen también de que en este caso sería bueno establecer un sistema de recompensas con esa asociado a la evaluación de desempeño. Eso en un proceso concursal en donde uno a lo sumo lo que puede intentar es garantizar la mayor cantidad de fuentes de trabajo y que la unidad productiva siga funcionando. O sea que no podemos estar en este tipo de situaciones que estamos de crisis dando recompensas por eso. La recompensa es la sobrevivencia de la empresa. ¿Cómo voy a hacer la composición de ese equipo? También es importante. El tamaño, ¿cuántas personas? Equipo muy grande, capaz que me queda un equipo torpe y no puedo resolver. Muy pequeño, capaz que me faltan algunas capacidades que estoy necesitando.
las aptitudes de las personas, las preferencias, la diversidad. Uno por deformación capaz que prefiere tener gente en el equipo que le diga a todo que sí, porque voy a estar más cómodo. Pero en lo personal prefiero gente que me moleste, que me cuestione, que me haga pensar. No el que pone siempre el palo en la rueda y es mala onda para todo, no es el caso. Pero alguien que tenga pensamiento crítico y que no diga amén, sino que trate con pensamiento lateral ver cosas que a mí me están escapando. Prefiero tener una reunión ríspida, una discusión de equipo, que después un problema que afrontar en público. Entonces me parece que eso también es importante en la diversidad del equipo y la personalidad de los integrantes. Y después asignarle los roles a cada uno para que sepan qué se espera. Después un diseño del trabajo, utilizar las aptitudes y talentos de cada uno y hacer que se identifiquen con la tarea. En el proceso de los equipos, establecer propósito común, metas específicas, tener un conflicto pero en un nivel administrado, o sea que el conflicto exista en el equipo, por eso que digo que se genere discusión, pero que ese conflicto no se me vaya de las manos también. Minimizar la pereza social, que también es lo que se busca con el trabajo en equipo, ¿no? Que no haya nadie disfrutando del trabajo de los demás, sino generar ese compromiso. Y en este trabajo en equipo, bueno, son múltiples las tareas que podemos designar. Ya de por sí, cumplir con los plazos de verificación de créditos cuando tenemos, me acuerdo en un concurso, teníamos 46 piezas de verificación, ya era un desafío llegar en plazo con ese proceso. Entonces ahí al nivel de la interna de la sindicatura se necesita hacer un trabajo en equipo. Pero después tenemos el trabajo en equipo con la organización para intentar mantenerla viable. No voy a hablar del caso Molino Florida porque no le quiero sacar temas a Nelson, pero nosotros tuvimos en 3 juzgados diferentes, en poco tiempo nos designaron en 3 molinos. Molino Mendoza Chico, Molino Florida y Molino Dolores. En el caso de Molino Mendoza Chico había un proyecto de trabajadores que querían reabrirlo, pero a nosotros realmente nos pareció inviable. Era una irresponsabilidad retomar eso. Sin embargo, en el caso del Molino Dolores, con un equipo formado dentro de la empresa en materia comercial, nos hicieron un presupuesto de ventas de que si se ponía el molino en funcionamiento, el molino que estaba cerrado, ellos se comprometían a X cantidad de pedidos. Con esos pedidos en financiera nos dijeron que llegábamos al punto de equilibrio. En producción se nos dijo que era viable y que se podía conseguir en ese caso el trigo para producir. Y bueno, por suerte esa planificación se dio, porque también si no se hubiera dado esa proyección, era un problema seguramente de lo que estábamos hablando de responsabilidad para el síndico. Estaba justificado, el plan no era una locura y afortunadamente no, sino que había gente capaz, se formó un equipo eficaz que nos dio una buena solución, porque evidentemente uno de molinos no sabe nada, lo que puede saber es de intentar administrar estas situaciones de crisis. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de los roles del síndico, de los interpersonales, hablamos del rol de líder. Bueno, quiero volver ahora sobre el liderazgo con esta definición de Robbins, que dice que el liderazgo es una aptitud para influir en un grupo hacia el logro de una visión o el establecimiento de metas. Entonces, este rol del síndico como líder dentro de la organización es fundamental y sobre todo intentar a través de los recursos humanos, de la manera que no siempre hay una receta única, sino que en general hay que ver cómo debo funcionar en cada concurso y adaptarme. Pero sí, sin la gente, si no logro motivar a la gente en esa situación de incertidumbre, de insolvencia, de crisis que ya se venía atravesando, difícilmente pueda lograr objetivos. Entonces, bueno, vamos a ponernos metas diversas hacia el equipo. Cumplir, como dijimos hoy, con plazo para los informes, preservar la unidad productiva, etc. Pero fijarnos metas e intentar cumplir. Para cumplir con esas tareas, para cumplir con esas metas, es imprescindible que influya positivamente en las personas, en ese esfuerzo. Y ahí hay diversas teorías sobre el liderazgo. Hay algunas teorías basadas en características del líder, en su comportamiento y otras en contingencias. Yo traje acá una teoría sobre el comportamiento de Blake y Mouton, en donde ellos distinguen, por un lado, líderes que están preocupados 100% por la tarea y líderes que están preocupados 100% por la gente. Y de alguna manera iban definiendo lo que se conoce como la grilla del liderazgo.
Entonces dicen, el líder que de repente se preocupa 100% por las personas, dice, bueno, si yo tengo a la gente bien, me preocupo por ellos, la tarea va a salir, porque me lo van a agradecer. Es simplemente que estén bien pagos, que se sientan cómodos, que tengan un buen trato. Y después el trabajo sale solo. Bueno, eso no funciona así en la práctica. Eso es lo que se llama la administración tipo club social, un club de amigos. En general no consigo la mayor productividad o el logro de las metas con ese tipo de liderazgo. Pero en el otro lado tenemos aquel líder que no le importa cómo se comporta ese líder, no le importan las personas, que sea quien sea el que lo haga, no me importa si tengo un problema en la casa, yo lo que quiero que cumpla, y si este no cumple, que venga el otro, y sí me enfoco 100% en la tarea, en los objetivos. Bueno, esa es una dirección autoritaria, que tampoco da resultado, porque en la medida que se afloja el látigo, los resultados caen. Entonces es un cumplimiento de metas en base al rigor, y que ni bien se afloja un poco la distensión, ya vuelve toda a una situación de caos. Evidentemente la situación ideal es, y bueno, ahí tienen una escala del 1 al 9, ¿no? Es el líder ideal es el que tiene el comportamiento 9-9, o sea que tiene dedicación a las personas y compromiso con la tarea, y eso se logra solamente haciendo trabajo en equipo, haciendo que las personas estén comprometidas con las metas de la empresa. Entonces de alguna manera me preocupo por las personas se preocupan por las metas, y evidentemente, bueno, si hay apartamientos se corrigen, o sea que nadie es imprescindible tampoco, aunque sí todas las personas son valoradas. Llegar a ese nivel de liderazgo, el 9-9, es sumamente difícil. En general los que llegan son los grandes líderes o popes, ¿no? Pero uno por lo menos tiene que intentar encontrar ese equilibrio en el, como dice ahí, el 5-5, pone como ejemplo, una mitad de camino, aunque sea, pensar, porque también el tiempo que uno tiene no es mucho. Como dijimos, estamos de paso, pero por lo menos enfocar, tener interés por la persona y tener interés por la tarea, para lograr los objetivos y para que la persona me ayude en el cumplimiento de esa tarea. Para terminar, quería hacer unas reflexiones finales para compartir con ustedes, que en parte pueden ser de lo que hablamos ahora, pero después de otras cosas que uno ha estado estudiando en la materia, y es que la actuación en materia concursal requiere necesariamente un enfoque interdisciplinario. Sobre todo me parece imprescindible que sea la actuación de un abogado y un contador público. No se me ocurre un concurso en el cual un síndico, si es abogado, no trabaje con un contador, y si es contador no trabaje con un abogado. Me pongo un poco la camiseta de mi profesión. Me parece que en la ley debería reconocerse más a texto expreso las incumbencias de los contadores cuando son requeridos para los informes, porque ya sabemos que el síndico, si es contador, debe necesariamente actuar con asistencia letrada, lo cual me parece bien. Pero de alguna manera, si el síndico es abogado, debería tener que actuar con un contador, porque entiendo que hay informes que se presentan que solamente deberían ser firmados por un contador público, sobre todo lo que tiene que ver con información económica financiera, y tomando como referencia la vieja ley de 1917, la 5.566, que dice que solo un contador público puede firmar rendiciones de cuentas, por ejemplo. Entonces eso me parece importante. Después, uno de los 9 pilares básicos de la reforma concursal se basó en el fortalecimiento de la judicatura, teniendo juzgados especializados en esto, con secretarios contadores, que realmente ha sido el día y la noche dentro de lo que era antes de que esto sucediera, y también la especialización de quienes actuamos como síndicos e interventores. Entonces en esto tenemos la responsabilidad, quienes actuamos en esto, de capacitarnos en forma continua. Y acá me parece que no basta, y lo mismo pasa para una carrera como por ejemplo la de contador público. Uno cuando va al médico, lo que aspira es que el médico que me está tratando esté en lo último del conocimiento, que esté al día con lo último de la tecnología y el conocimiento al momento que me va a hacer un diagnóstico. Entiendo que no se debería esperar menos de nosotros cuando se va a tratar de gestionar una empresa concursada. Entonces, no dormirnos en los laureles por el título que podamos tener, sino que demostrar y tener de alguna manera una educación continuada permanente. Yo sé que se está haciendo mucho esfuerzo con esta jornada a nivel de nuestra universidad, es una muestra, a nivel del Colegio de Síndicos también, que permanentemente se están haciendo charlas y jornadas en ese caso, y bueno, y seguir por ese camino, sabiendo que la oferta educativa en esto es poca, pero bueno, tenemos que ingeniarnos de alguna forma para tener esas instancias y capacitarnos. Esa capacitación, entiendo yo, que no se tiene que limitar a aspectos jurídicos, financieros y contables,
sino que tenemos que incorporar otros conocimientos, porque son de las cosas que tenemos que hacer en materia de liderazgo, de negociación y otras cosas. Entonces tenemos que buscar capacitación, no solamente en las cosas de nuestra profesión, sino en las incumbencias, en las competencias que vamos a necesitar al momento de desarrollar la función de síndico o de interventor. Muchísimas gracias. Bueno, voy a presentar a Nelson Mas. Con Nelson fue dirigente de la FUEMIA y bueno, también empleado de Molino Florida, con muchos años en molinería. Y bueno, de alguna manera, cuando nos tocó el concurso de Molino Florida, en este rol que uno tiene que identificar cómo salir, vimos en este caso en los trabajadores, no quiero adelantarme a lo que ellos van a exponer, pero sí vimos un aliado para resolver esta situación, que ahí teníamos un aliado para solucionar la situación de insolvencia, conservar la unidad productiva, las fuentes de trabajo en la mayor cantidad posible y salir adelante. Esto es el día a día, hay riesgos empresariales, pero al momento, desde aquella experiencia, por allá por marzo del 2017 hasta ahora, estamos plenamente satisfechos con el resultado, y son de esas cosas, uno tiene muchos sinsabores en esta actividad, pero de vez en cuando tenemos también alguna satisfacción, alguna parte linda. Y bueno, esta es una, y quería, además de compartir la parte jurídica o la parte económico, financiera, contable, de administración, que tengamos un caso práctico, porque esto es personas, gente que pone el lomo, la sangre, sus angustias, sus esperanzas, y bueno, entonces eso también está detrás de la labor del síndico del interventor. Entonces cuando uno ve que esas cosas van saliendo es una satisfacción, y me parece que también es una experiencia que está bueno compartir. Así que le paso a Nelson. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Gabriel, por invitarme a participar de esta mesa. Bueno, y un poco acá vamos a contar lo que es la historia de hoy Cooperativa de Trabajo Molino Florida. Digo, esta historia se inicia ya por el 2015, cuando ya había cierto avisoramiento de que la empresa venía para atrás, venía tomando, a nuestro punto de vista, malas decisiones. También veíamos que el dueño era una persona muy mayor, sin herederos que estuvieran interesados en seguir el rubro de la molinería. Digo, y con un grupo de compañeros que pertenecíamos tanto a la FUEMIA como al sindicato de base en ese momento, comenzamos a reunirnos y medio a planificar lo que podría ser una futura cooperativa y entrar a tejer redes y personas que nos pudieran asesorar, que nos pudieran acompañar en este proceso, siempre pensando en poder negociar con quién era el dueño de la sociedad en ese momento y poder tener una salida, digamos, lo más tranquila posible y lo menos traumática. Y bueno, ahí fue que se entró a hablar con INACOP, con el Ministerio de Trabajo en ese momento. Se conversó también, que fue uno de nuestros grandes apoyos que tuvimos, con los compañeros de la Cooperativa Santa Rosa, que ya tenían, en ese momento tenían más de 15 años en el rubro y como cooperativa. Digo, y ellos nos transmitían cuáles habían sido sus errores y cuáles habían sido sus virtudes. Y estábamos, durante esos 2 años, hasta el 2017, estábamos en ese proceso. Un día, en una de esas reuniones de trabajo, surge una propuesta desde INACOP para ver qué tanto interés había del dueño en vender el molino o traspasar el molino a lo que podría ser una futura cooperativa. Le surge una propuesta, digo, un poco insólita, pero para que el dueño se mostrara, a ver cuál era el interés que tenía. Digo, bueno, fuimos, nos reunimos con el dueño, con su asesor personal, y la verdad que salimos bastante desilusionados porque, bueno, primeramente que no tenía ningún interés, seguidamente nos pidió una suma que en ese momento era totalmente inviable,
Y ahí ya entramos a ver que la situación se venía agravando. Internamente en la empresa se venía agravando. Pero no lo veíamos pocos compañeros, porque realmente en ese momento lo veíamos pocos compañeros. Porque la empresa estaba trabajando a full, las 24 horas, y nosotros estábamos haciendo un promedio de 4 o 5 horas extra por día. Las licencias se trabajaban, se pagaba por el negro, como se dice comúnmente. Digo, nosotros era dificilísimo en una asamblea de sindicato hacerle entender a los compañeros que eso estaba mal, que algo tenía que estar pasando ahí. El mantenimiento era cero, la tecnología era cero, es un marino totalmente artesanal, de principio de 1900 y así está casi original. Pero con todo ese aluvión de dinero, todo eso que se trabajaba cómodo, porque la verdad que se trabajaba cómodo, tenemos que ser realistas. Digo, y hoy, como ex sindicalista, hay muchas cosas que nos damos cuenta de que hoy, incluso hoy, nos perjudica eso. Era dificilísimo. Hasta que en una reunión en Santa Rosa, ya justamente haciendo la devolución de lo que había pasado con los compañeros de Santa Rosa, gente de INACOP, se nos da la noticia de que Molino Frías se había presentado a concurso y el concurso había aceptado. Bueno, ahí fue todo un caos de ahí, bueno, a ver cómo salíamos del trance. Bueno, lo primero fue hacer una asamblea. Se hace la asamblea, la gente no entendía, incluso yo era el que tenía más experiencia en el tema de concurso, porque ya estábamos, como decía Gabriel, en el caso Marino Dolores, el caso Marino Cocomén. Bueno, se trató de explicar más o menos groseramente lo que podía llegar. Dentro de la administración de la empresa, de los cargos gerenciales, se había creado un caos. Ya se estaba hablando con los clientes de que no compraban más, que los proveedores también eran todos acreedores de lo que era Molino, nadie quería vender. En ese momento, AUPE, en la persona de Graviel, se reúne con lo que eran los directivos de la empresa. Nosotros anteriormente también con un grupo de compañeros nos habíamos reunido con Graviel, le habíamos explicado desde nuestro punto de vista cuál era la situación. Él nos dijo, bueno muchachos, vamos a esperar a tener una reunión con la empresa y bueno, ahí va a haber que tomar una decisión. Digo, no me pesa decirlo, Graviel cuando vio el molino se asustó, venía de ver un molino de Dolores totalmente tecnificado, a ver, ya lo primero que dijo, esto es inviable. Le pedimos un voto de confianza, a AUPE, que él tomara la decisión que tuviera que tomar, pero que nos dieran un voto de confianza en pos del proyecto que teníamos, que nosotros creíamos que sí era viable, que había que hacer lógicamente muchos ajustes, y nosotros en la interna nuestra también íbamos a tener que hacer muchos ajustes y muchos cambios de nuestra propia cabeza. Y bueno, en un momento que ya era crítica la situación, que ya la empresa directamente iba derecho al cierre porque ya se estaba perdiendo todo el mercado. Bueno, ya no había trigo, simplemente había un trigo que estaba a consignación en uno de los depósitos del molino, que esa molienda daba para 2 o 3 meses. Me llama a mí el dueño del trigo, que lo quería levantar. Le pedimos un voto de confianza al dueño. Bueno, le dijimos que AUPE era, y dice, pero ¿quién es AUPE? ¿Quién es el síndico? Bueno, le pasamos el número a Graviel, que Graviel negoció con él. Y a su vez, AUPE desplaza a la autoridad del molino. Más caos todavía. A ver, nosotros cómo hacíamos. Hacen un voto de confianza y dicen, bueno, en pos del proyecto cooperativo que tienen ustedes, si ustedes nos rinden cuenta en tiempo y forma, dice, nosotros te designamos a vos como la persona de confianza dentro del molino y entran a hacer un proyecto de autogestión. Por ahí empezamos. Lo primero que le pedimos a AUPE fue que nos designara un gerente del ramo de la molinería, digo, porque, a ver, nosotros reconocíamos nuestras capacidades e incapacidades, y de ser peones, embolsadores, a gestionar la empresa, y una empresa todavía en concurso, sin que creyeran los proveedores, sin que creyeran los clientes que se iba a seguir cumpliendo con las entregas puntuales de harina, era dificilísimo. AUPE autoriza la designación del gerente, justamente lo conocíamos nosotros,
tenía experiencia dentro del ramo de la molinería, aceptó darnos una mano, bueno, y ahí arrancó todo el proceso. Que fue difícil, fue dificilísimo. Digo, fueron momentos, la verdad que muy angustiantes. Uno de los momentos más difíciles fue cuando desde la federación, desde la FOEMIA y desde el propio PCNT se nos increpaba de que ya habíamos pasado a ser empresarios y que ya estábamos perdiendo lo que era la lucha obrera, y de que nosotros en ese momento teníamos que cobrar todo lo que se exigía a la sindicatura, a AUPE, que se nos pagara lo que se debía en ese momento, que eran unos aguinaldos, una licencia. Y bueno, y eso para nosotros que conocíamos la interna, y que desde lo mismo la federación también se conocía la interna nuestra, era cerrar, era cobrar hoy y mañana quedarnos en la casa sin trabajo. En un momento se hace una asamblea, concurre la plana mayor de FOEMIA. A todo esto quiero contar que yo fui 15 años dirigente de la FOEMIA, pasando por todos los cargos. Concurre la asamblea de FOEMIA, justamente acompañado del PCNT, a exigirnos esto. Ahí fue cuando se nos crea el vacío. ¿Qué hacemos? Lo que llamábamos el núcleo duro, expusimos nuestro punto de vista y dejamos libre a nuestros compañeros que cada uno por decisión propia decidiera si hacíamos caso al consejo de FOEMIA y del PCNT o nos jugábamos a mantener la fuente de trabajo. Digo, por una decisión unánime se decidió seguir por la fuente de trabajo. Bueno, en ese año, en el 2017, se resignaron licencia, se resignaron aguinaldo, y con ese dinero se hizo caja y se compró el trigo. Y ahí se fue generando una calecita, y bueno, ahí vendíamos, cobrábamos y comprábamos, vendíamos, cobrábamos y comprábamos, y nos fuimos consolidando como cooperativa. Que tuvimos en ese año y medio, que estuvimos bajo la supervisión de AUPE, tuvimos grandes problemas, grandes decisiones, y lo que sí fue una de las cosas que de repente más hoy nos enorgullece es la transparencia. Siempre lo que sabía cada uno de nosotros, los que estábamos en la interna, lo sabían nuestros compañeros. Graviel y el equipo iban, en ese momento iban cada 15 días, se hacía una asamblea, ellos explicaban cómo iba la situación del molino, que había que tomar decisiones que a veces no eran simpáticas, y para nosotros eran decisiones muy difíciles, porque a veces era ir contra compañeros que en ese momento eran compañeros en otro momento, pero en un momento era difícil, no eran compañeros. Querían seguir en la misma ayornanza que era la sociedad anónima, seguir cobrando horas extra, seguir trabajando de gano, cada uno en su puesto, y si lo del costado no me interesa. Y todo eso costó. En todo este proceso a llegar a cooperativa, pasamos por ser sociedad anónima, por ser SRL, por ser una cooperativa asociada a un emprendimiento privado. Siempre lo digo, éramos el grupo humano que había dentro del molino que hacía más elecciones a votación de urna cerrada, porque cada vez que surgía un inconveniente, lo que siempre decíamos era que cada uno era libre de elegir, y acá se había terminado lo que era la elección por sindicato o por mayoría, a mano alzada. Se informaba del problema que venía o de lo que estaba pasando, y se daba una semana para que cada uno lo consultara, lo hablara en la familia, lo hablara en el entorno de los amigos. Se votaba, y bueno, hasta ahí llegamos a lo que era la cooperativa. Sí, lo único que teníamos claro que íbamos a llegar a hacer una cooperativa éramos los 4 o 5 compañeros que en ese momento fuimos los que empujamos el carro. Los demás compañeros no la tenían clara hasta que se llegó al objetivo, que era ser cooperativa. Cuando todo por mayoría absoluta se decidió ser cooperativa, bueno, ahí ya nosotros teníamos todo armado, junto con la gente de INACOP, de FONDES, de CUDECOP, del Ministerio de Trabajo, e incluso hasta allá habían habido algunas conversaciones con el Banco República.
Bueno, y ahí se conformó la cooperativa. En todo ese proceso, lógicamente, hubieron muchos compañeros que quedaron por el camino. Uno por propia desidia, otro porque no creían en el proyecto. Otros se tuvieron que sacar, que cada vez que había que sacar a alguien, se pedía la autorización de AUPE. Digo, y hubo que hacer, y ese momento fueron tragos amargos, digo, porque eran compañeros de prácticamente toda la vida de trabajo. Digo, pero compañeros que no se acoplaron al proyecto, querían seguir en la misma situación de antes. Bueno, hasta que el 1 de junio, no fue en mayo, a mediados de mayo, AUPE junto a nosotros pide al señor juez pide el usufructo precario de la planta industrial y se nos otorga. El 23 de mayo nos conformamos como cooperativa en la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay, y el 1 de junio pasamos a ser cooperativa independiente. Cortamos el cordón umbilical con lo que era la sociedad anónima. Ahí fue otro proceso duro, porque bueno, se venía bajo AUPE, con la seriedad de AUPE, con toda la trayectoria de AUPE, los proveedores creían, y había una cierta continuidad en el pago, y bueno, nosotros desde nuestro punto de vista personal habíamos recuperado toda lo que era la cartera de clientes, y en ese desprendimiento de la sociedad anónima y de AUPE, ahí hubo un pequeño quiebre de los proveedores. Ya teníamos cuenta propia en el banco, ya como yo siempre digo un poco en broma, entramos a ser mayores de edad, tuvimos una cuenta propia en Banco República, pero siempre con el tema de los proveedores, era todo prepago, y nunca teníamos que en el molino hay que tener un cierto todo de trigo para estar tranquilo. Digo, llegó un momento que yo lo digo en broma, pero era cierto, en el molino hasta las palomas se habían ido. No teníamos trigo, literalmente no teníamos trigo. Y bueno, y molía, tuvimos que recortar molienda, tuvimos que recortar día de trabajo, pero bueno. Y luego de ser cooperativa, bueno, se entró a hacer cierta confianza. Ya los proveedores entraron ya veníamos, o sea, éramos nosotros los que administrábamos los pagos, sí éramos nosotros. Y ya habíamos generado el boca a boca y ya ir hablando todos los días con los proveedores. Y se entró a generar una pequeña confianza que, bueno, ya te mando el trigo y después me lo pagas. Pero después hablamos de las 24 o 48 horas siguientes, pero ya nos daba por lo menos cierta alegría de decir, bueno, están tomando confianza en nosotros. Hasta que en el día de hoy, ya tenemos créditos abiertos, en los proveedores tenemos 60 y 90 días para pago, con cheque propio. Tenemos una cuenta en el banco que podemos proyectar a 30 días para adelante. Tenemos pequeñas inversiones que las estamos haciendo con fondos propios de la cooperativa. No se nos ha, como lo decía Gabriel, en la etapa concursal nadie no iba a prestar plata, y en la etapa de cooperativa tampoco hemos pedido dinero para fondo capital. INACOP nos prestó $120.000 para comprar un trigo en zafra Warren, que ya se pagó, sí, incluso hasta se pagó antes de la fecha. Digo, hoy somos una cooperativa que se está solidificando y estamos en una base firme. Y en un grupo humano que estamos convencidos de lo que va a ser el futuro de la cooperativa, de lo que es el horizonte de la cooperativa, y todos hinchamos en mayor o menor grado, pero todos estamos hinchando para el mismo lado, que eso es importantísimo. Y nos hicimos, que es lo que más nos enseñó en esto, nos hicimos digamos, en la pobreza de tener que manejar un capital de giro que no existía, de tener que reducirnos entre nosotros, y eso nos enseñó a hoy manejar la cooperativa. Digo, también tenemos que ser bien agradecidos
del apoyo que hemos tenido, AUPE, Ministerio de Trabajo, Banco República, que digo que nos ha dado una mano en agilitar los trámites, INACOP, lógicamente, Fondes, UDECOP, los compañeros de la Cooperativa Santa Rosa, que vaya si nos han dado una mano importantísima en ello, de repente no dejarnos tropezar en algo grosso, que hoy, como está la industria molinera y hoy como es todo, digamos, muy delgada la línea, de no dejarnos tropezar, de abrirnos los ojos antes. Y todo ello llevó a conformar lo que hoy es la empresa cooperativa. Y hoy, la verdad que hoy podemos decirlo con orgullo que estamos en un buen camino. Y hoy ya estamos en momentos de ya firmar lo que es la venta de la planta industrial a la cooperativa. Ya estamos con un crédito dado para la compra de la planta industrial. Parte lo hace de Banco República y parte Fonde INACOP. Ya hay proyección de flujo para pagar eso. Digo, y en todo esto, en todo este proceso, digo, también lo bueno que hemos tenido, que no hemos sido soberbios. Y como lo decía recién, hemos sabido reconocer nuestras incapacidades y nuestras capacidades. Y hemos hecho alianzas estratégicas que la verdad que, si habrán sido estratégicas, que hoy estamos contando esto, ¿no? Digo, tenemos un estudio contable externo, que eso nos da transparencia. Digo, y un estudio contable que la verdad que no es porque esté acá la contadora, pero tiene la camiseta puesta. Tenemos un estudio jurídico de un abogado laboral también que es externo a la cooperativa, una escribana que es externa a la cooperativa. Entonces todo eso nos da mayor transparencia. Ahora en este momento estamos contratando una auditoría externa también para que nos audite. Digo, y tener mayor transparencia hacia la interna de la cooperativa y también mayor apoyo a las instituciones financieras. Digo, así que la verdad que podemos estar orgullosos y bueno, y lo que digo, ser bien agradecido de toda la gente que nos ha apoyado. Digo, tanto en las instituciones públicas como privadas, ¿no? Un poco era eso. Muchísimas gracias. Vamos a dar paso a preguntas, pero previamente, ya nos queda poco tiempo, no quería dejar la oportunidad de agradecer en primer lugar a mis compañeros expositores por haberse animado a esta jornada, que entiendo que ha sido muy favorable para todos, a la Universidad Católica también por apostar a esta jornada de actualización en materia concursal, y hago en cabeza de la universidad el contador Federico Hoyer, que fue un poco el promotor y el impulsor que me animó a cranear un poco estas jornadas y la temática, y bueno, por eso también agradecer a los expositores. Agradecer a los magistrados aquí presentes por seguir confiando y darme la oportunidad de desempeñarme en una actividad que me apasiona. Al presidente del Colegio de Síndicos e Interventores también por venir, a los compañeros de la comisión del Colegio de Contadores en el ámbito judicial, colegas, amigos, estudiantes, muy agradecido por su participación.